comedia igual tragedia más tiempo. Quizá el chiste es una manera también de desidealizar a esos gran otro que son muy agobiantes. Y creo que mucho del sufrimiento humano es por exceso de solemnidad. Yo quiero arrojar una hipótesis, y es que finalmente el chiste ha sido un recurso humano para poder rebelarse ante un otro omnipotente. No, yo, más que conclusión, yo me quedo con una pregunta, es ¿por qué soportamos tan mal el ridículo? Psicoanálisis para no todos. Un saludo para todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Psicoanálisis para no todos. Hoy nos acompaña de nuevo Enrique Macía, que ya nos había acompañado en el espacio de la crisis, ¿cierto? El concepto de crisis en psicoanálisis, y David Tamayo, Juan David López. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que queremos combinar realmente, ver qué surge, porque en el episodio pasado estuvimos hablando acerca de la culpa y hoy queríamos hablar de otro de esos temas que quizás no se habla mucho. Sí se habla mucho de uno de los temas que vamos a hablar, que es sobre el chiste. De hecho hace parte pues como de un gran desarrollo de Freud desde el principio del psicoanálisis, pero hablábamos antes del episodio que no habíamos encontrado muchas alusiones a la cuestión del ridículo, y creo que la experiencia clínica nos permite considerar que es un fenómeno muy importante en la vida de las personas, que muchas veces hay decisiones, que hay contextos que pueden derivar justamente en el ridículo, y que en otros momentos ese ridículo pues aparece como algo que genera demasiada vergüenza. Entonces quizás podríamos llegar a unir en algún punto el chiste, el ridículo, la vergüenza. Así que para entrar de una vez en materia, pues yo quisiera proponerles una pregunta para que la conversemos, y es: ¿qué lugar, empecemos por el chiste, qué lugar ocupa el chiste en el psicoanálisis, y por qué Freud le dedica un texto completo al chiste? Y bueno, creo que por ahí podemos empezar. No sé si alguno se anima a contarnos un poco de qué lectura ha hecho que tiene el chiste en el psicoanálisis. Vale. A mí, Enrique fue el que propuso la parte del chiste. Nosotros habíamos hablado un poco sobre el ridículo, que nos parecía muy, como vos decís, relacionado con la culpa. Y a mí me gustó mucho la propuesta del chiste, porque creo que un psicoanalista tiene que saber hacer chistes. Si finalmente uno podría decir que va a psicoanálisis a hacer otra interpretación de su historia, de su vida, a tratar de comprender algo como lo que es un lapsus. Yo tuve un lapsus y yo puedo decir, no, eso fue un error. Y el psicoanalista me dice, uy, ¿usted por qué dijo eso? Eso ya me introduce en otra interpretación de lo que yo digo, lo que yo vivo, de cómo pienso, lo que me ha ocurrido. Es una interpretación diferente. Y un chiste finalmente juega todo el tiempo con el equívoco. O sea, un chiste en lo que consiste básicamente, y Freud lo que construye en el texto, es tratar de mostrar cómo la técnica del chiste es: yo voy contando algo que me centra mi atención de un modo, y de la nada eso tiene otra significación, ¿cierto? Y en esa otra significación se produce el efecto de risa, porque me capta de otra forma la atención, me tira para otro lado que yo no esperaba, y creo que eso es lo que se hace en una interpretación psicoanalítica. Yo toda la vida había pensado que mi papá me... Iba a decir una cosa muy negra, pero no estamos para ese nivel de chiste. Digamos que mi papá me abandonara simplemente. Era una desgracia, y quizás en análisis yo me puedo dar cuenta que eso fue una fortuna. Pues que eso me permitió salir a farrear en vez de estar castigado, hacer un montón de cosas que no pensaba, porque mi papá no estaba y era la ley, ¿cierto? Uy, eso que era una desgracia,
me posibilitó cosas, me permitió hacer cosas que no esperaba. Entonces, esa lectura diferente a la que yo siempre he hecho, creo que tiene mucho que ver con la estrategia de los chistes, con cómo se cuentan chistes, con cómo se juega a hacer chistes, porque eso es todo, pues, todo un tema, a saber hacer chistes. Entonces, creo que ya desde ahí el psicoanálisis tiene que entender la técnica del chiste para saber jugar con el sentido, para saber jugar con cómo se interpreta algo. No sé, Quique, incluso cuando nos proponías el tema, ¿qué tenías en mente? ¿Cómo lo estabas pensando? Es que hablaste de algo que era, pues como que yo también había pensado en eso, la importancia del chiste también en la clínica. Y que hay que aprender que el chiste puede ser una técnica, pero hay que cuidarse también de que eso no sea como el ridículo, ¿cierto? Porque quizá mucha gente relaciona el chiste como algo que no es serio, ¿cierto? Quizá porque produce risa. Pero que uno se está burlando de Exacto, o la burla, tener cuidado. porque también hay un asunto también de que el chiste puede utilizarse para una connotación que puede ser agresiva hacia el otro, a la burla o a hacer señalamientos que quizá no están permitidos, pero también a mí me llama la atención que hay ciertos grupos, ciertas situaciones donde hay unos acuerdos y el chiste cumple una función de unión, una función de inclusive como de ciertas prácticas que vistas por fuera pueden ser malinterpretadas justamente porque se desconoce un elemento que organiza el discurso de ese grupo, ¿cierto? Sí, que uno, por ejemplo, está con el grupo de amigos y sabe que dice una cosa y que el grupo en ese espacio va a ser gracioso, pero luego vas y salís con otro grupo, haces el mismo chiste y te encontrás con tremenda censura, porque ¿qué es eso tan inmoral? ¿Por qué te estás riendo de eso? Me parece que ese punto en sí ya va marcando algo y es como el chiste. Creo que es también parte de lo que trabaja Freud, es chiste en la medida en que hay otro que lo sanciona como chiste, ¿cierto? Si no hay una persona excluida de, pues, más bien otro, que sancione eso como algo gracioso, no hay la función de congregación alrededor de ese enunciado como chiste. Y mira que en análisis se puede presentar eso. Cómo en ese espacio eso posibilita que la persona que no habla o que le da miedo hablar o que le da vergüenza hablar pueda empezar a enunciar también un pedido o formalizar un pedido, ¿sí? Y que ese pedido se va convirtiendo en demanda y esa demanda va facilitando el trabajo clínico. O la culpa, porque también es como, ante ciertos chistes yo me siento culpable, pero a la vez siento placer y entonces empieza un asunto, pues el placer que genera la risa. A mí me llama la atención es que la risa tiene una connotación también de liberar tensión, como el llanto, y que muchas veces uno se encuentra en clínica como la censura justamente de ese tipo de manifestaciones afectivas, porque vienen acompañadas de culpa, vienen acompañadas de censura por parte de otros y de un discurso moral. Entonces es también como utilizarlo como un recurso y donde también creo que permite que se pueda decir más de lo que se quiere decir. Los chistes también tienen como esa función, una función de denuncia, una función de enunciar lo que no se puede enunciar de manera directa y donde hay cierta concesión, donde se pueden hablar ciertas cosas de manera, pues como desde una perspectiva del humor, pero que eso no quiere decir que entonces bajo la justificación de que es un chiste, entonces todo es válido, ¿sí? Y yo creo que ahí viene como esa precisión de cómo puede utilizarse el chiste o el humor en análisis o en la clínica, porque no es solamente en la vía de lo que tiene sentido. Me llama la atención porque hay gente que se ríe de las carcajadas de otro. A mí me llama la atención. O porque el otro le cae, pero hay cosas donde no hay. Es que es muy difícil, ¿no? Es que hay cosas donde no hay sentido o no hay, digamos que un elemento que indique qué es lo que da risa. Y ¿por qué te estás riendo? No sé. Y también porque aparece la risa que no se puede controlar en momentos incómodos. Y que hay un elemento del chiste que me parece importante
y es que el chiste suele ser breve. O sea, un chiste muy largo ya es como, nada, pues, ¿qué estás hablando? El chiste tiene algo que ver con la brevedad, que además como que ilumina algo. Y eso me parece importante. Hay un chiste que yo a veces utilizo en algunos casos con personas, no sé si es chiste, ustedes sancionarán. pero, pero a mí me pareció muy potente, a veces cuando la gente llega como, no, es que yo tengo muy poquita autoestima. Yo voy a hacer cualquier cosa y pienso que se van a reír, que se van a fijar en cualquier error. Yo digo, pues usted lo que tiene es mucha autoestima. Usted jura que todo el mundo está pendiente de todo lo que usted hace, dice, cualquier movimiento, se cree el centro del mundo. No, no es un chiste. Parce, pero cuando lo digo la gente se ríe. Yo le doy un 3. Yo le doy No, ¿sobre cuánto? Sobre 5. Ah, no, pero No, pero bacano. Pues y con lo que están diciendo, creo que hay algo que también uno puede ver. De hecho, ahí escuché una conversación muy interesante entre dos psicoanalistas argentinos, Bruno Bonoris y Matías, no recuerdo el apellido, pero que tiene pues el podcast de Asociación Libre, y hablaban un poco también como del asunto del chiste, porque claro, se ha pensado siempre al psicoanálisis como algo demasiado solemne, pues que uno entra y mucho pues le mueven la ceja y como que entonces todo es demasiado performativo desde la seriedad, que, que ellos en cierta medida lo conversaban, creo, no sé, es una intuición que tengo como de que acá hay algo en el orden como de un cambio generacional en la manera de pensar y vivir el psicoanálisis y ejecutarlo, pero ellos, por ejemplo, hablaban acerca de que muchas veces el sufrimiento es muy solemne, ¿cierto? El sufrimiento a veces puede ser algo que uno se tome con demasiada seriedad y que leí en esta novela que me recomendaste, Feliz Final de Isaac Rosa, y no creo que sea algo que él haya escrito, sino que es como una idea que ha estado ahí, pero él la trajo como de comedia igual tragedia más tiempo, ¿cierto? Me parece precioso. Y creo que en el análisis pues vienen muchas personas con tragedias, pues realmente tragedias, pues cosas muy duras de la vida, y que de algún modo el chiste permite el movimiento de esos significantes, como decías, para generar quizás algún nuevo sentido. Y que claro, hay que hacer bien el cálculo, pero podría ser también interesante que hablemos de, así como vos contás eso, no sé si que también podría contar y luego cuento yo un poco cómo operas vos con el chiste en tu clínica. Es decir, eso qué papel tiene, si nos pudieras contar quizás alguna intervención o algo donde eso se evidencie y qué efecto tuvo. A mí sí me ha pasado algo que ha sido muy interesante. Hay muchas personas que nunca han tenido una experiencia con un psicólogo ni con un espacio clínico. Y van bajo esa de solemnidad, doctor, ¿cómo está? Como un asunto también muy acartonado y donde se ponen en una perspectiva como de estar en un desbalance de poder, ¿cierto? Y a veces, porque no es contar un chiste, no es un asunto como puntual de utilizar algo que ya está preparado. Creo que es algo que dentro de la consulta hay un comentario, hay una expresión que genera risa. Y eso genera un cambio con el espacio, hace que la persona pueda ser elocuente. No claro, exacto, porque no es solamente... Exacto, porque es también que uno se ría, es también que uno lo vean como un ser humano, ¿sí? Porque a veces también vienen como haciendo un pedido, pretendiendo que uno tiene el saber que va a solucionar la situación. Y a mí lo que yo muchas veces utilizo es que mucha gente viene como haciendo preguntas muy puntuales, como si uno realmente supiera. Yo no tengo la menor idea, pero venga, miremos acá, qué opciones van saliendo. Y hay comentarios, hay ciertas expresiones que van generando como que se vaya distensionando el ambiente y que la persona entonces
no, es que yo no soy bueno para hablar y al final el problema es que la persona deje de hablar porque empieza a sentirse cómoda y empieza como a cambiar la dinámica. Entonces yo creo que más que el chiste, digamos que es el humor como un elemento más amplio. Se podría decir que es como un humor asociado a favorecer un vínculo transferencial con vos y con el espacio. O sea, miremoslo inclusive desde la clínica de los afectos. La mayoría de personas viene inquieta porque se siente triste o lo nombra como estar deprimida o lo nombra como alguna categoría clínica. Y también es entonces como empezar a utilizar el humor como en ese espectro, ¿sí? O sea, la tristeza. Ahora hablabas, por ejemplo, de la tragedia. Y era muy interesante ver, por ejemplo, el rastreo que yo hice frente al tema, cómo la tragedia y la comedia hacen parte del drama. Y cómo aparece el concepto de tragicomedia. Quizá las personas que vienen con una tragedia, volver esa tragedia una tragicomedia ayuda a meter otro elemento. De una experiencia de mi análisis. Yo me acuerdo, ya estaba en el diván, había trasegado ya un buen camino y resulta que en un momento dado, como que yo estaba hablando cosas y yo decía, es que yo me siento el más católico de todos los ateos. Y esto es puro fantasma, porque para eso es que se usa el diván, ¿cierto? Pero yo escuché como una risita. Atrás yo dije, ¿y si él se rió? Es verdad, huevón. Que le va a dar más vueltas y qué huevonada. Pues si yo no tengo estos criterios y yo no compagino con esta moral, si esto yo conscientemente lo sanciono como algo con lo que no estoy de acuerdo, porque lo repito en actos, qué huevonada. Y eso permitió justamente como un distanciamiento de ese punto, pues porque creo que el chiste también es una acotación que finalmente ahí creo que es donde vemos la posibilidad de ridiculizar en el muy buen sentido la experiencia humana. ¿Cierto? Ahí además, porque vos lograste hacer ese tránsito, es que me hiciste pensar en algo de la experiencia contraria. A ver. Pues o estando del lado del analista, pero yo no era analista en ese momento, yo trabajaba en un colegio y estaba con la coordinadora de disciplina de ese colegio atendiendo un caso de un muchacho como de noveno, una cosa así, que le había pegado, no le había pegado, había hecho llorar a un muchachito por ahí de 7, 8 años, y entonces hubo que llamarlo pues porque había mandado al muchachito llorando para la casa, y entonces el pelado empieza a contar la historia, que el chiquitico le empezó a pegar con un cojincito que tenía, a pegarle con el cojín, y él, no me pegues más, me voy a quitar el cojín, y el pelado, dele con el cojín, y cogió el cojín, y el cojín se rompió, y el pelado se puso a llorar, y el cojín era un corazón que al niño le habían regalado. Ay, no. Y entonces el adolescente, todo sensato, le dice, pero es que vos, ¿por qué me pegaste con el corazón de tu padre? Pero ese niño cuenta eso serio, con una solemnidad, pero yo le decía, ¿por qué me pegaste con el corazón de tu padre? Y la coordinadora y yo nos pegamos de la risa. Y le dije, pero ¿qué pasó? ¿Me estoy hablando en serio? Ay, qué fino. Y no podíamos, primero, ¿quién lo va a sancionar después de esa historia? No. Y el pelado ya tenía como rabia con nosotros. Sí, claro. ¿Con qué autoridad? O sea, ¿con qué autoridad le van a...? Uno como contiene la risa cuando el otro lo toma en serio. No, total. Y que puede ser muy delicado justamente porque pues el otro me puede sentir muy respetado con eso. Sí, es que es muy fuerte. Que creo que, digamos, uno a veces puede preparar un poco el ambiente, es decir, en el proceso, para que algo de esa solemnidad se vaya desinstalando, ¿cierto?
a mí ya, pues como analista, me ha pasado es que de una manera muy espontánea y muy genuina me cuentan algo y yo sonrío. Y alguna vez una paciente me dijo, ¿por qué está sonriendo? Y yo, ay, verdad, sí. No, la verdad es que pienso esto y le cuento qué es lo que me parece gracioso, pero a veces, por ejemplo, yo creo que esa sonrisa o esa risa marca algo que para el otro va permitiendo también ver como, sí, es que van varias veces que le cuento esto mismo y siempre sufro por lo mismo y vuelvo y tomo la misma decisión que me lleva al sufrimiento. Entonces yo ahí veo una gran potencia, solamente que sí hay que hacerlo muy bien calculado en un tiempo subjetivo, pues acorde, porque de lo contrario, claro, sí, pues no sabemos qué habrá pasado con el muchacho, pero no fue sancionado. no, La sanción no la dieron. pero sí, digamos que creo que hay que marcar como la delicadeza, pero sin dejar de ver la gran importancia para, ¿cómo lo dijéramos? Me suena esta palabra, como la deflación, de algo que está como muy inflado, muy alto, como demasiado solemne, como bajarlo un poquito, que aquí, como acá se hace asociación libre, estoy pensando en el famoso cuento del rey está desnudo, ¿cierto? Que el rey está desnudo es finalmente, todo el mundo dice lo alaba y tal cosa, y luego llega un niño y dice, el rey está desnudo. Pero son los adultos los que no dicen. Exacto. Es que creo que hay un componente infantil, pero eso es como la inteligencia infantil, algo que es muy propio de la niñez, que está asociado a la curiosidad, que está asociado como a todos esos procesos de habitar el mundo y de hacer ciertos señalamientos que vienen censurados por el adulto. Tengo una buena pregunta. Esperen, perdón. Él se sanciona solo, que Perdón. es una buena pregunta. No, pero es que es para no perderla con lo que estás diciendo y es, bueno, podríamos entonces, yo creo que ya quedó claro la idea que estamos transmitiendo. Ahora la pregunta es, ¿se puede aprender a hacer chistes? ¿En qué consiste ser charro? Porque a mí me parece que eso es una habilidad supremamente importante en el orden, pues, de la interacción social. Pero, ¿qué piensan ustedes de eso? Porque, claro, alguien dice como, no, si entonces tengo que ser muy charro. Que además es muy teso, porque uno ve como no hay fuente más grande de bullying que una mamá que le enseña a hacer chistes al hijo. Respóndales así, que es chistoso. No, nea. No. Desastre de chiste. Es imposible el chiste repetido, automatizado, aprendido. O que uno vaya e instale un chiste como algo que siempre puede decir en tal situación, tampoco funciona. Es que funciona solo por la repetición, que es un poco ridícula. Y si uno se banca, es ridículo. Sí. Cada que alguien diga esto, yo voy a decir esto, y que seguramente lo repito, que ya la gente dice, no más, para. Pero mira, pero es ridículo. Mira que hay una cosa muy bacana ahí, y es que no existe un protocolo para eso. Y que es algo que también, o sea, no existe una manera en que un chiste siempre va a hacer reír. Porque lo que vos decías ahorita, en un grupo funcionan determinados comentarios, en otros no. En unos son censurados, en otros no. Pero también hay un componente como del acuerdo. Y para mí hay algo que me genera como pregunta. Quizá el chiste es una manera también de desidealizar a esos gran otro que son muy agobiantes. Sí. Y es volverlos como, traerlos a un terreno donde uno los puede inclusive atacar sin destruirlos. Sí. Y creo que eso también genera un efecto de apaciguar y un efecto también como de que la vida no se vuelva como Respondan. ¿Se puede aprender a hacer chistes? Yo diría que no. ¿Por qué? Porque es que yo creo... Como los que somos charros aprendimos. ¡Ay, no, perdón! No. Sí, míralo así. Pero es que viene un asunto como de que pretender que una cosa es que se pueda transmitir un saber con el humor y de saber usar el humor y detectar el momento oportuno donde el chiste se puede construir y qué elementos pueden ayudar a que el chiste surja. Pero es muy distinto y yo creo que no hay nada más ridículo
que el que se cree charro. Porque es muy distinto al que reconoce que es charro. Un tema muy complejo ese. Pero yo creo que ese elemento sí es. Además, por esa pregunta es que me parece que el chiste tiene mucho que ver con el psicoanálisis. O sea, todo el punto de que no puede haber un protocolo, no puede haber una técnica absolutamente estandarizada, pero lo charro es charro. O sea, como que no se puede decir que eso no sirve para nada, que no hay una forma de hacerlo, solo que es de mucha lectura de contexto. Yo diría, sí, se puede aprender. No todo el mundo puede aprender, como no todo el mundo puede aprender matemáticas, no todo el mundo puede aprender a jugar fútbol. Hacer charro. No, pero es que... Dígalo. Es que me acordé de cuando trabajaba en el colegio. Este tema me tiene cuando trabajaba en el colegio. A veces llegaban familias de Bogotá. Qué pena la gente de Bogotá. El flaco es de Bogotá. Pero yo no sé qué pasaba. Yo hice por ahí 3 entrevistas a peladitos de Bogotá. Y yo les decía, bueno, ¿y vos cómo te describirías? Es que no, yo soy muy gracioso. No, yo soy muy gracioso. Pero qué hijo de putas tenés de charro. Más pasmados, más muertos. Ya, bueno, de pronto es que en Bogotá eso queda muy arriba y el oxígeno es diferente. Pero es el contexto, ¿cierto? Creo que tiene mucho que ver con dónde se cuenta, cómo se cuenta. Uno lo siente, lo que vos decís. Uno cambia de grupo de amigos y uno siente como, esta gente, ¿por qué se está riendo de esto? Que para mí no es charro. Y uno ahí les cuenta una cosa esperando la risa. Sí, muy bien. Sí. Y entonces, pues, ¿qué pasó? Es muy difícil porque creo que se puede aprender a hacer chistes, pues, y hay comediantes que lo sabrán hacer para hacer reír a alguien toda la noche, pero uno, por ejemplo, y ahí quizá puede entrar la transferencia, en un grupo o con alguien, en la medida en que se conoce más, van apareciendo los chistes internos, va apareciendo el saber leer en ese contexto. No creo que haya alguien que sabe leer en todos los contextos, siempre, inmediatamente. O sea, yo llego y de una cuento un chiste y es charro. No creo que eso sea posible. Creo que siempre es saber dónde estoy, con quiénes estoy, los voy conociendo, los escucho y ahí logro saber cuáles son las temáticas que son propicias para el chiste. Pero es el tono. Es que yo creo que hay un elemento también como de la lectura, de la lectura de esos ambientes, porque mira que también hasta qué punto un comentario puede ser un chiste o una ofensa. Y muchas veces cuando se saca de un contexto, se presentan ese tipo de situaciones. Entonces, cuando, digamos, como que pretender que hay una manera en la que se pueden contar chistes que producen risa, pero entonces, no creo que sea ¿qué posible. diferencia alguien charro de alguien que no lo es? Yo diría que ese saber hacer con las palabras. O sea, por ejemplo, si uno nota que hay gente que es absolutamente literal, absolutamente, o sea, que el doble sentido no lo capta, esas personas difícilmente pueden llegar a hacer chistes. O sea, serán graciosas de otras maneras, podrán soportar ser ridículos y que su ridículo cause gracia, pero creo que el chiste juega muchísimo con el doble sentido. Y quien no está abierto a esa dimensión del doble sentido, de esto me suena tal cosa y le doy la vuelta, entonces se hace muy complicado. El chistecito que acá pego de amigajas, ¿cierto? Pues es como coger una palabra y pegarla y jugar con el lenguaje y esa materia se presta para ser graciosa. Sí, y que me parece que tenemos que integrar otro asunto que es muy frecuente y es en el tiempo, porque ya hablamos como del factor de la variable espacio y personas, pero ¿no les ha pasado que ustedes se murieron de la risa con alguien y van y lo cuentan en 2 días y ya eso no tiene el mismo efecto? ¿Cierto? Pues, o como que vas y se lo contás a otra persona que viene con lo del espacio, pero
finalmente es como algo que permite como una confluencia así como ¡pum! Y aquí apareció la nueva significación o lo inesperado. Es que es un relámpago, pues eso es una cosa que alumbra en el momento y se pasa y difícilmente puede volver a Pues yo captar. creo que por eso le dicen tener chispa, porque es Por algo lo que que aparece en un momento preciso y creo que cumple una función. Yo creo que algo que puede ser más claro es como el que era muy charro cuando era adolescente, el man que contaba, que en el colegio era el que siempre jodía, siempre hacía chistes y uno queda como con el recuerdo y con la experiencia de lo que eso generaba. Y uno lo encuentra adulto y de pronto hace un chiste y uno dice como que ya no genera como lo que antes generaba. Y yo creo que también y va en la vida de algo que también se trabaja mucho en psicoanálisis, es saber leer los contextos y el tiempo en el que se está. A mí me gusta mucho Lelutier, este grupo argentino, y me sorprende que yo he visto algunos de las obras de ellos y hay unas que tienen una vigencia como en el tiempo en la que parece estar actualizado. Y hay otras que, si uno no entiende, por ejemplo, hay una que es con un teléfono, pero de esos de los que había en la casa de mi abuela, por ejemplo. Y probablemente las generaciones actuales no entienden ciertos elementos de como de esa obra en particular, porque maneja, digamos que algunas señales que solamente entendemos los que vivimos la época donde habían los teléfonos. Entonces, no hay una manera como de elaborar un sentido. Hay un autor que retoma a Freud en el libro del chiste, que es previo a Freud, que es Henry Bergson, y que él dice una cosa que es sumamente psicoanalítica. Él dice algo y es, si no tuviéramos como historia, si no tuviéramos recuerdos del pasado y de un contexto, nada sería gracioso. O sea, las cosas solo son graciosas porque se conectan con un momento anterior que me pueden decir, esto es charro. Porque no habría una sola situación en el instante que por sí misma sea graciosa. Todas son graciosas por relación a una historia. Entonces, creería yo que eso ya nos va dando pistas de cómo conectar. Pues, o sea, entre más historia tengo con alguien, más gracioso puedo ser. Eso tendrá que ver con... Y que hay gente que muy rápido se conecta para leer historias en breve tiempo. O sea, esto que pasó hace 15 minutos lo conecto con esto y tal, y ahí se produce el efecto. Hay otros que necesitan como 15 años, matrimonio, toda la vida. O también lo que vos decías, el desgaste del chiste, que me parece muy teso, incluso lo pensé por los matrimonios, como a veces se conecta un matrimonio porque no, es que él era muy gracioso, ya no deja de ser el mismo hijo de puta chiste todas las veces, es insoportable ya el chistecito y se desgasta la gracia. Pues creo que algo de lo chistoso está en la capacidad de renovarse y sorprender, de ser siempre de algún modo diferente. Sí, pienso como que entonces qué interesante pensar la relación entre el chiste y la interpretación. Porque Las interpretaciones. sí, porque en la interpretación lacaniana particularmente es jugar con el equívoco del significante. Y con algo que yo he insistido mucho acá, y es que uno no solo es uno mismo. Hay una cosa que me pasa con ustedes a veces en los grupos, ¿cierto? Que yo no sé por qué yo tengo fama de que soy el que hace chistes negros. Entonces, Nadie sabe. a alguien se le ocurre un chiste que es insoportable para los demás y se les ocurre, este chiste lo haría David. Y se les ocurre no en nombre propio, se les ocurre pensando como el otro y seguro es charro por eso. Y quizás si uno no tiene al otro en el grupo, no se le ocurriría o no se autoriza a decirlo. Pues como que el chiste incluye muchas posibilidades como intersubjetivas, digámoslo así. Es que, y mira que con lo que decías de la interpretación, yo alguna vez leí que habían encontrado una inscripción como de un chiste en el antiguo Egipto, algo así, y pues, cuando hacen la traducción, uno dice como, ¿esto qué tiene de chistoso?
Y creo que hay un elemento como, o sea, que hay cosas que escapan como también a lo que, a lo que podría definir qué hace un chiste que sea chiste. Hay cosas que son de la época, hay cosas que son del momento, hay cosas que son de la interpretación. Y a mí me llamó la atención una novela que estoy leyendo, que hablaban de una gente conversando en un puerto y los chistes viajaban por todas las rutas comerciales. Entonces los marineros viajaban, es que este es el último chiste que contaron en Lisboa y resulta que es un barco mercante que va a Lisboa, luego a Ámsterdam y a la población portuguesa que está allá, son pasando los chistes. Y se vuelve un asunto como lo que nosotros hacemos ahora con redes sociales, que compartimos imágenes, memes y un montón de vainas. Cambian como los mecanismos y las formas, pero digamos que la esencia sigue conservándose. Eso también puede ser un elemento de... Yo tengo una pregunta que tiene que ver ahorita con lo que hablamos de cómo ser como respetuoso un poco del contexto, pero hay límites para lo que se puede hacer chistes. O sea, habría temas sobre los que no se deberían hacer chistes, porque en nuestra época eso está sumamente vivo. O sea, cuando estaba mirando algunas cosas con este tema, llegué a una conferencia de Daniel Samper que la hizo justo después de lo que pasó hace unos años de Charlie Hebdo. Y él decía como, hay gente justificando que hayan masacrado un montón de caricaturistas porque hacían chistes sobre Mahoma. O sea, ¿cómo se puede justificar eso? Él decía, no debe haber límites. O sea, se puede sancionar como mal chiste. Y ya. Pero Sí, pues es decir, que los musulmanes son excesivamente solemnes. sí, es que... Pues, y creo que mucho del sufrimiento humano es por exceso de solemnidad. No, O sea, uno ve muchas de las personas que llegan a no tener capacidad de tomarse a sí mismo a distancia y verse con gracia. Venga, yo les hago una pregunta frente a eso que me surge. ¿Por qué esos chistes generan violencia? O sea, ¿por qué el chiste que se supone que debe generar risa o está asociado como a lo cómico, hay ciertos temas que entonces terminan es en la violencia? Y no en la violencia de, porque lo que vos decís, yo creo que también una cosa es como decir, eso es un mal chiste o algún tipo de censura, pero es que no estamos hablando de censura, sino que estamos hablando de matar o estamos hablando de amenazar de muerte, estamos hablando como ya de un nivel de violencia que es muy exacerbado. Yo quiero arrojar una hipótesis, y es que creo que vos lo mencionabas ahora, y es que finalmente el chiste ha sido un recurso humano para poder rebelarse ante un otro omnipotente, ¿cierto? De hecho, los adolescentes saben mucho de eso, ironizar la regla y las normas de sus padres. Ah, que es que no puedes salir así, o sí te puedes ir de fiesta cada vez que te da la gana, ¿cierto? Y de una al papá ofendido, y Claro. es que el papá soy yo. Claro, claro. Y finalmente, tanto la ironía como el chiste, lo que muestran es eso, pues de nuevo como la figura del otro como el rey, eh, rimbombante por allá arriba, y un niño dice, el rey está desnudo, finalmente es un arma política. A mí esto que están preguntando me resuena mucho a pensarlo a la luz de Fox News, del cual soy un gran admirador y me gusta mucho. Pero es porque compagino un poco con ese humor negro y porque me parece que son brillantes en el uso del lenguaje. Igual que Perros Criollos. Perros Criollos, aunque menos me gusta, pero igual vos ves que... Fuertes declaraciones. No, sí. Pusiste aunque menos, pusiste me gusta ahí como No, por sí. matizar. Sí, sí, sí. No. Pero sí es compagino. menos, pero sí es Sí, menos. no. Pero bueno, el caso es que ambas propuestas, quienes no saben, porque como nos escuchan de otros países, son humoristas colombianos y comparten todos sus programas pues, en YouTube. Entonces, claro, por ejemplo, Fox News tiene una sección muy polémica. Pues yo no sé si nos van a censurar, pero pues es violaciones, ¿cierto? Y la gente grita, hablen de violaciones. Y es una sección de su programa para hablar de eso. Y a mí a veces
pues que tengo un humorcito negro y aguanto. A veces yo digo como, pero ¿cómo se están riendo de eso? ¿Pero cómo van a decir eso? Y siguen, y siguen, y siguen. Y claro, ellos han recibido muchas críticas. Y amenazas, o sea, no solo críticas, sí, sí, es verdad. amenazas. Amenazas inclusive, pues, o le cierran pues la ciudad. Acá en Medellín, por ejemplo, Fico como que no le gusta mucho que ellos vengan. Es decir, si hay una Los censura, recibe con motosierra. pero sí, creo que es justamente porque el humor es disidente, el humor rompe con el discurso del otro y le muestra que esa infatuación pretendida finalmente también puede verse desde otro ángulo, desde otra perspectiva, y eso para algunos que necesitan un otro consolidado, que necesitan un otro sin tacha, que necesitan ese otro que les permita sostenerse como sujetos sin, pues, en falta, porque hay uno que no le hace falta nada y van y le hacen una crítica ahí a Jesús, a Mahoma. No, es demasiado insoportable, pero porque su identidad depende de que el otro no le haga falta nada. Y que eso sería otra relación con el psicoanálisis importante. Es como quizá, seguramente, yo esperaría, los de Fox News no van a violar a nadie, pero pueden hacer humor con eso. Y un contenido que podemos decir es inconsciente, logra entrar a la conciencia a condición de volverse gracioso, a condición de dar otra satisfacción. Es que creo que algo importante del chiste es que genera una satisfacción diferente a la de ir a cometer de lo que se está hablando. Y creo que eso a veces no se logra diferenciar muy bien. Creo que quien no logra distinguir la satisfacción en la palabra de la satisfacción del hecho es quien se indigna mucho por Claro. esas cosas. Claro, porque no hay una diferencia entre acto y palabra. Entonces es como que decís eso, haces eso, y creo que en el psicoanálisis, que en el de la culpa, lo abordábamos también, como bueno, es que el psicoanálisis también flexibiliza un poco el super yo en el sentido de que va transmitiendo la idea de que, hombre, sí, en algunos momentos puedes tener unos deseos bien impertinentes y los miramos por fuera de este consultorio donde lo estás nombrando. Sí, a veces puedes llegar a sentir unas ganas asesinas que evidentemente te llevarían a alguna cárcel, pero pues desear no es hacer, pensar no es hacer, más bien qué puede hacer con ese deseo que no necesariamente lo lleve a la cárcel, ¿cierto? Pues, o a una consecuencia muy grave. Entonces, frivolizar, me parece que es el efecto que también va teniendo el análisis. A ver si en algún bendito día volvemos a grabar el del final del análisis, porque una de las fórmulas que propone Lacan para el final de análisis es justamente el barrar al otro, que quiere decir dejar de trabajar para encubrirle la falta, ¿cierto? Sino más bien darle su plena cabida a la falta del otro también. Hay una cosa que yo creo que sí hay que hacer una claridad y es, mira que son contextos distintos con los ejemplos que ustedes ponían, que son, por ejemplo, en auditorios, ante público, versus lo que uno puede encontrar como en los espacios clínicos, ¿cierto? Pero yo creo que la reflexión sí está orientada desde ahí a ciertos contenidos que son censurables en entornos sociales. A mí se me viene la imagen, ahora hablaste del rey, ¿cierto? Como la figura del rey. Y recordemos como esa caricatura del rey y el bufón. Y el bufón, ¿cuál es el riesgo que tiene? Que le corten la cabeza. Claro, pero también el bufón es el que puede decirle al rey, a señalarle las faltas, a decirle un montón de cosas, pero creo que también hay un límite donde el bufón también está en peligro de perder la cabeza. Y ahí es donde quizá hay un tema que me parece muy delicado y es el de la censura. Y yo creo que por eso también el humor es de mucha filigrana y de mucho cuidado, pero tampoco eso puede convertirse como en pretender que existe un humor que es el que se puede, o sea, como una connotación moral del humor. Yo creo que eso es un tema que introduce un montón de aristas,
pero yo sí lo tomaría con prudencia de acuerdo al espacio, justamente por esas dificultades, porque mucha gente excusan el humor para otro tipo de, digamos que de intenciones más perversas y perversas dentro de lo que entendemos como de la perversión. Pero ¿como qué? Yo lo plantearía como cuando el chiste ya cumple una función de incomodar al otro a un nivel de ponerlo de como de desestructurarlo, como de llevarlo a un extremo donde ya no tiene las capacidades para responder, ¿cierto? De responder con los recursos que tiene. Lo que pasa es que eso es muy incalculable. Claro, pero mira lo que hablamos ahorita. Hay que aprender a calcular. Sí. O sea, hay que aprender a calcular y hay una cosa, pues, por lo menos ya eso habla como de la postura de quien esté en el lugar del chiste, ¿cierto? Y de la función que estamos hablando, porque digamos que hay cierto, en el ejemplo de los que ustedes ponen de Fox News y todo esto, es un contexto y hay otros de los que hemos hablado que ya tienen una connotación del uso del humor y del chiste que puede ser distinta, pero habla de ese matiz. Ay, vos sos más bueno para estas cosas que yo. Eso fue como en unos premios Oscar, que Sí. está este negrito. Will Smith. Al de otro, ¿cómo es que llama? Chris Rock. Chris Rock, que lo cogió de parche y Will Smith va y le mete un puño. Pero cogió de parche a la esposa. A la Cogió de esposa. parche a la esposa. Le dijo calma. Sí, es por calma. Fue por calma. Pero, Quique, perdón. pero, La veía venir. pero, ¿cómo eso ahí puede ser calculable? Porque además creo que también hay algo a riesgo de que nos censuren, ¿cierto? Que cada vez va apareciendo una sociedad más timorata, que se ofende por todo, que todo parte de que yo antes de hablar tengo que calcular qué va a sentir el otro con lo que yo voy a decir. Y en ese cálculo se abren todas las malinterpretaciones posibles. O sea, yo ya no tengo que hablar, sino que yo parto de que el otro va a pensar, entonces yo no digo cuando quizá también habría que pensar cómo aprender a responder. No, o también considerar si estamos viendo todos los efectos del humor y del chiste, ¿qué sería entonces una sociedad donde no haya cabida para el chiste? Y les propongo que demos ahí por hoy porque ya llevamos mucho a hablar. ¿Verdad? Sí. Se fue rápido por lo menos. Quizás unas últimas palabras, pues como de conclusión de cada uno, pues como de algo que quisieran resaltar. No, yo, más que conclusión, yo me quedo con una pregunta, es ¿por qué soportamos tan mal el ridículo? Es que creo que el asunto que señala aquí y lo que estuvo todo el tiempo, como que uno va hablando de estas cosas y siempre siente como una prevención al hablar, y es porque alguien puede caer en ridículo, puedo ser yo, puede ser el otro, puede ser un oyente, y pensamos como el ridículo no lo soportamos. Creo que con la pregunta estábamos, ¿por qué es tan difícil soportar esa cosa? Más que culpas, más que un montón de cosas, uno no quiere caer en ridículo. A mí me quedó una pregunta frente a eso también. O sea, me voy como con una pregunta y es también frente como a la relación con la violencia y va con el ridículo. Como ahí con lo que hablaste de lo que pasó en los Oscars, que lleva a una persona a exponerse de esa manera, a reaccionar de esa manera y las consecuencias de esa reacción. Entonces, como a partir de eso también como qué puede surgir y cómo, o sea, qué puede surgir como alternativa que no sea la censura, porque entonces creo que es cómodo decir como si esto molesta, entonces lo censuro. Yo creo que también hay que aprender a tolerar lo que nos molesta, pero creo que es un trabajo como de mucho cuidado y me voy es como con una reflexión, como de, hey, ¿qué alternativas hay? ¿Qué opciones hay? Bueno, a mí se me ocurrió otra pregunta muy extraña, pero rara, marica, qué putas. Pero lo que pienso es como si estamos hablando de que el psicoanálisis se plantea, digamos, como un discurso alternativo al hegemónico de ese otro y que lo que procura es que cada sujeto
pueda construir un discurso más propio a lo largo de su proceso del análisis, y que el humor justamente es un medio para poder tomar distancia del discurso del otro. Ahora sí la pregunta. Lo más que la pregunta, quería hacer un comentario. No, pero era necesario dar toda esa vueltica. Pero la pregunta es, ¿qué pasaría si mucha gente fuera a análisis? Es decir, en términos de lo social, ¿qué efecto tendría eso en el lazo? Más que depende de con quién se psicoanalicen, porque hay unos que son vampiros de la felicidad. Pero de pronto tiraríamos más caja. Quizás. Ahí O tienes... se acabarían los temas de chiste. No, ahí tiene la trama para la novela que querés escribir. Pues, Es un buen tema. sí. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de nuestro podcast. Esperamos que les lleven también alguna pregunta, nos la compartan en los comentarios, a través de Instagram, de Spotify, de YouTube, y que bueno, sigamos reflexionando sobre eso porque... Que no nos censuren, por favor. y bueno, que sigamos aquí conversando a ver qué cosas, porque por lo menos creo que hay algo muy interesante, y es que divagamos, pero salimos con preguntas que no nos habíamos hecho, con nuevas ideas, con nuevas formas de ver el asunto, así que de eso se trata. Gracias a Quique. A ustedes. Muchas gracias, Kikín, por estar de nuevo acá, y seguiremos. Yo creo que sí, el del ridículo va, porque esa pregunta está muy chévere. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Psicoanálisis para no tontos.